Con sorpresa ha recibido mucha gente el hecho de que en medio de esta tormenta política que se ha desatado durante el fin de semana, durante los últimos días en Colombia, el dólar esté bajando. En la jornada de hoy teníamos una tasa representativa del mercado cercana a 4.355 y hasta ahora, a media mañana, el dólar ya está por debajo de 4.300. Se está valorizando nuestra moneda, se está valorizando el peso con respecto al dólar más de un 1%, mientras en el resto del mundo el dólar pues no registra comportamientos importantes, lo que nos lleva a creer que este fortalecimiento del peso el día de hoy tiene más que ver con el ambiente político interno, con el hecho de que hay un grave debilitamiento de la coalición política alrededor del gobierno de Gustavo Petro, y en concreto que tiene que ver con el anuncio que acaba de hacer hace algunos minutos el representante David Racero. Las discusiones de las reformas hasta que, por supuesto, podamos nosotros, no solamente lo que estamos haciendo, dialogar de nuevo, reconstruir la coalición de gobierno, sino justamente parar el trámite de discusiones tan importantes como esas, que involucran o que proyectan. Como presidente de la Cámara de Representantes, en el sentido de que las reformas, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, las reformas gruesas, estructurales, que componen el núcleo del programa de gobierno de Gustavo Petro, pues se va a suspender su trámite en el Congreso de la República, y eso es lo que seguramente está explicando el grueso del comportamiento del dólar hoy. Pero se preguntan muchos cómo es posible que una mala noticia, lo que es una mala noticia para el país, sin duda, que el actual gobierno electo esté en medio de un gran escándalo de corrupción y se esté hablando de todo tipo de prácticas mafiosas, de todo tipo de prácticas oscuras al interior de la campaña petrista. ¿Cómo es posible que eso esté generando una revalorización de nuestra moneda? A priori, desde el sentido común, desde la primera impresión, pues no tiene mucho sentido. La razón, para poder entenderla, acudo a un informe que hace algunas semanas publicó el Bank of America, sobre el que hice un hilo en mi cuenta de Twitter, y en ese hilo, en ese informe que es sobre la reforma pensional, Bank of America explica que durante las últimas semanas y meses se ha visto una moderación del texto de las reformas, en concreto de la reforma pensional, la reforma laboral, menos en la de salud, pero sobre todo en la pensional y en la de salud, se han moderado algunos aspectos, a mi juicio menores, pero en todo caso se han moderado, y esos aspectos, de acuerdo a Bank of America, son positivos para el panorama inversionista. Y explica Bank of America que la razón que esto sea positivo, que esta moderación sea positiva, es que las reformas en conjunto hacen más mal que bien, y por lo tanto cualquier moderación es positiva, es un avance que tenga menos elementos negativos esas reformas. Sin embargo, insiste este informe de Bank of America que no es que ahora las reformas sean buenas, más bien dicen estas reformas ahora son menos malas. Y por supuesto, extendiendo este análisis de lo que ha ocurrido durante este fin de semana, lo que ha pasado durante las últimas horas, pues podemos decir, si una moderación de las malas reformas, que siguen siendo muy malas, es positiva, pues por supuesto que es más positivo el hecho de que ahora estén en grave peligro de no ser aprobadas, de nunca poder materializarse, como efectivamente estamos viendo por el desagradable panorama político que hay hoy en Colombia. Las reformas pueden ser una de las víctimas principales de todo este affair, de todo este escándalo que protagoniza Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y la ex jefe del gabinete Laura Sarabia. Esa es la razón, esas razones que explica Bank of America en ese informe, que se refiere a lo malo de las reformas, el daño económico que pueden generar, por ejemplo, la confiscación del ahorro pensional o el peligro fiscal que supone pues la destrucción del actual sistema de salud. Pues todos esos elementos son los que explican que malas noticias para el gobierno, malas noticias en el sentido de incapacidad de poder aprobar las reformas, son buenas noticias para la economía, son buenas noticias para nuestra moneda, que hoy da un salto, que hoy se valoriza a esta hora en torno a 60 pesos,
Y por supuesto esto es una buena noticia para toda la sociedad colombiana. Es paradójico, por supuesto, que una mala noticia para el gobierno se convierta en una buena noticia para la economía. Pero es que cuando tienes un proyecto abyecto, como el del pacto histórico, que está lleno de oscuridad, de malas ideas económicas, pues es normal que esto ocurra, que tus fracasos o los fracasos de tu proyecto sean triunfos para la economía, sean triunfos para la sociedad, y eso es lo que estamos viendo. Por supuesto, no hay que cantar victoria con el anuncio de Racero de suspender el trámite de las reformas, porque en esencia este anuncio lo que busca es preservar las reformas, es permitir que no sean hundidas, dado el ambiente político enrarecido, y permitir que en la nueva legislatura estas reformas vuelvan a ser tramitadas y sean finalmente aprobadas. No está abandonando ni mucho menos el pacto histórico, su proyecto de demoler el sistema de salud, de confiscar las pensiones. Ellos siguen firmes en ese propósito, pero sí ha habido un traspiés que han reconocido a través, digamos, de esta suspensión del trámite de las reformas, que debe convertirse lo antes posible para que desaparezca este fantasma, esta sombra sobre la economía colombiana, que son estas pésimas reformas. Debe convertirse rápidamente en un hundimiento de las reformas, y esperemos que en ese sentido evolucione la dinámica política en el Congreso.